Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Muy, pero muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan a través de .4radio.com, a través de los distintos medios de dispositivos móviles, de su computador portátil, de su computador en la casa, a través de la tablet, a través del iPad. Gracias a todos ellos por seguir ahí en la sintonía de .4radio.com, la emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Damos inicio a este espacio, como es ya costumbre, el espacio que es motivado por la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, Enciende una Luz, que ustedes ya saben, muchos de nuestros oyentes que se han conectado y quienes llegan a la programación de .4radio.com a esta hora, pues este espacio lo hacemos los días viernes 6 a 7 de la noche. Vamos en vivo a través del video streaming también para que usted esté ahí y vea lo que acontece desde los estudios de .4radio.com. Muchas bendiciones para todos quienes llegan a la sintonía a esta hora de la tarde, noche ya. En algunos países de Europa también ya es medianoche, madrugada. Saludamos a todos ellos también en el continente americano, en el continente asiático, en Australia, en África también, donde nos escuchan. Un saludo muy especial a todos y sigan en sintonía de .4 Radio, y este es su espacio Enciende una Luz. En esta tarde está nuevamente con nosotros el pastor Nelson Celis, Alexander también, Alex Torres, y más adelante estará compartiendo con nosotros también un invitado especial. Así es de que sigan ahí, no se desconecten, porque esta tarde va a ser una tarde muy especial, una hora para compartir con cada uno de ustedes acerca de lo que Dios trae para nosotros hoy. Así es de que le damos la bienvenida al pastor Nelson Celis. Pastor Nelson, muy buenas noches, bienvenido a este programa Enciende una Luz nuevamente. Buenas noches, Jorge, buenas noches, Alex, y todos y todas nuestros oyentes que con fidelidad nos escuchan cada viernes a las 6 de la tarde en Enciende una Luz. Y hoy es una tarde especial, es una tarde para encender una luz especial por todos aquellos que quizá están en casa con enfermedad, que están sufriendo, que están padeciendo algún tipo de dolencia. Encendemos la luz por ellos, para orar por su bienestar, por su restauración, y para que pueda el Señor levantarles y acompañarles en ese tiempo de enfermedad. Le damos gracias al Señor que nos permite llegar a esta 9ª emisión de nuestro programa Enciende una Luz, este programa que ha sido motivado, que surge como una iniciativa de la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, con el ánimo de compartir la palabra de Dios, de compartir reflexiones para mejorar nuestra vida como creyentes, y también para abrir el espacio para que los miembros de nuestras congregaciones puedan participar y hacer sonar, hacer oír su voz, encendiendo también una luz en el corazón de muchos. Buenas noches, Alex, bienvenido. Buenas noches, pastor, muchas gracias. Sí, pastor, otra vez aquí, otra vez en emisión con
con todos, aunque no nos hemos ido, pero estuvimos. Y sí, recordar a las personas que este espacio se abrió más que todo por ellos, por darles unos tips, unas esperanzas, poder aprender más de la iglesia misma, de la palabra y todo lo que nos rodea, y mismo de nuestro cuidado alrededor de la iglesia, ¿no? Lo que es creación, lo que es nuestra vida propia común como tal. Sí, así es, Alex, y justamente este espacio busca motivar, animar a muchos que a veces no hacen escuchar su voz en las congregaciones, incluso sienten pena, sienten timidez, pues también para que puedan comunicarse con nosotros, para que puedan llamar, hacer sentir sus aportes, para que nos escriban por medio del Facebook, por medio del chat, y nos cuenten sus expectativas, nos pidan también oración, porque también el objetivo central de este programa, de estos espacios, es orar por aquellos que están lejos y que a veces ni siquiera pueden asistir a la iglesia para orar en comunidad. Entonces que nos lo hagan saber por medio de las redes o por medio de la línea telefónica, y así poder dirigir nuestra oración al Señor en intercesión por todos los que nos están escuchando. La semana pasada hubo reunión del cuerpo ministerial de la iglesia, hubo reunión de pastores, y en oración, en ese caminar como familias, veíamos que en nuestra iglesia hay mucho por trabajar unidos. Por eso ese llamado a seguir orando los unos por los otros, seguir todo aquello, como dice San Pablo en Romanos 14, seguir todo aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que este espacio sea para eso, hermanos, hermanas, también para poder unirnos en oración y trabajar juntos desde la oración y desde el trabajo mancomunado por nuestra Iglesia Evangélica Luterana, para seguir siendo testimonio en Colombia, para seguir llevando la palabra a todos aquellos que necesitan recibirla y escucharla, y para hacer crecer este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, pero antes de ello quiero compartir la reflexión del doctor Martín Lutero, esta reflexión que ponemos hoy en contexto también para nuestra época y que nos motiva a entrar en sintonía ya con este programa. Dice Romanos 6:15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y dice el doctor Lutero, cuando predicamos el perdón de los pecados por pura gracia, sin mérito de nuestra parte, la perversidad del mundo nos acusa de que estamos prohibiendo las buenas obras, o que tratamos de arribar a la conclusión de que el hombre continúa viviendo en los pecados y obedece a sus propios placeres. Pero la realidad es que lo que importa es inducir a la gente, por nuestra predicación, a hacer buenas obras para la alabanza, honor y gloria de Dios. Nuestra enseñanza correctamente entendida no conduce al orgullo y al vicio, sino a la humildad y a la obediencia. En asuntos del gobierno temporal, ya sea doméstico o civil, se entiende que aquel que pide perdón se confiesa a sí mismo culpable, reconoce su error y promete reformar su vida y no volver a transgredir. Cuando el juez pronuncia su misericordia y su perdón al ladrón, la ley se cancela por la gracia. Pero aun cuando la ley sea realmente cancelada para él, la gracia lo libra de la cárcel y de la espada. No recibe nuevamente la libertad para continuar como un ladrón y un asesino, sino que se supone que ahora hará una vida honesta y virtuosa. Si no lo hace, la ley lo prenderá de nuevo y lo castigará como transgresor. Cada uno puede entender fácilmente este principio en las cosas temporales. Nadie puede ser tan estúpido como para pensar que la gracia se extiende para dar oportunidad de hacer el mal. Solo la doctrina del Evangelio acerca de la gracia de Dios y del perdón de los pecados sufre esta mala interpretación que hace abolir, según su idea, las buenas obras o da la ocasión para pecar. Se nos dice que Dios, en su inescrutable gracia, canceló la sentencia de muerte eterna y el fuego del infierno, lo cual, de acuerdo a la ley y al juicio divinos, lo hemos merecido y nos ha dado en su lugar la libertad y la vida eterna. De esta manera nuestra vida es puramente de gracia, pero no fuimos perdonados para seguir viviendo en pecado,
bajo condenación e ira, sino que debemos conducirnos ahora como hombres vivificados y salvados, renovados en el Espíritu, para hacer una vida de acuerdo a nuestra fe, para agradar a Dios y buscar el bienestar de nuestro prójimo. Esta es la reflexión que realiza el doctor Lutero en torno a este pasaje de Romanos 6:15. No estamos bajo la ley sino la gracia, y por ello ya no pecamos o buscamos no pecar. Bien, invitamos a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, a que comiencen a reportar sintonía, a que si tienen una intención de oración, si acaso quieren orar por algo en particular, o hay alguna persona que quieren poner también en oración, lo hagan y nosotros lo haremos aquí en vivo, para que esta persona nos escuche y reciba el consuelo también del Señor nuestro Dios. Pastor, veníamos todo ha tenido un ciclo con todos los programas que hemos tenido, ¿no? Primero empezamos con la oración, y qué importante es orar, como lo estaba diciendo, estar unidos en la oración. Sabemos que la oración es el máximo que podemos tener en comunicación con nuestro Dios, y que Él nos escucha y que de igual manera sí nos da respuestas. Sí, debemos orar por todas las cosas que nos rodean, sean buenas o malas, ¿no? De igual manera somos seres humanos que estamos en esta tierra, y la oración nos edifica y nos ayuda a comprender y a traer al amor de Dios. Después hemos ya pues tratado la familia, hemos tratado del cuidado de nosotros mismos. Y hoy queremos abordar ese tema de cómo tener más comunión con nuestro Dios y con nuestra misma familia. Yo creo que llegar y apartar un espacio para nosotros mismos, meditar la palabra, no solamente en la iglesia, es importante, porque desafortunadamente así es. O sea, no podemos vendarnos de que muchos de nosotros solamente escuchamos la palabra al fin de semana, y que vamos a la iglesia y ahí para de contar. Eso es verdad. Entonces qué bonito aprender. Yo sé que ahorita pronto la persona que viene nos va a enseñar mucho más, o no nos va a enseñar, nos va a explicar, y así podemos entender por qué, que nos enseña el Espíritu Santo, que nos da el entendimiento de cómo realizar una devocional. Y es importante entrar en esa comunión, ¿no? Porque muchas veces las personas decíamos cómo orar, cómo contactar con Dios, y cómo ahorita hacer una devocional para poder tener esa comunión más efectiva, ¿cierto, pastor? En los miércoles, en los grupos y todo eso, me imagino que eso también es un espacio en que busca a las personas para poder entender más de la palabra de Dios. Sí, pues esa es la idea, que unidos en oración podamos crecer. Y mira, les dice San Pablo en la epístola a los Efesios 4, versículo 1 y siguientes: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pues la invitación que nos realiza la palabra de Dios es andar como es digno de esa vocación con la que fuimos llamados, y fuimos llamados en una vocación hermosa de servir en el reino del Señor. Y Él quiere que nosotros nos nutramos, nos alimentemos, que día a día leamos más la palabra, que leer la palabra de Dios no sea para nosotros algo que nos genere pereza o tedio, sino que sea más bien una oportunidad de ver el reflejo de mi propia vida en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere para mí. Y por eso San Pablo dice que eso hay que hacerlo con humildad y mansedumbre, y aquí viene algo que es súper interesante: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, porque en el proceso de crecimiento en la palabra, de conocimiento del Señor, de fortalecimiento de la fe, hay personas que están de pronto de más años comprometidas, que han hecho ya un caminar en torno a la vida en la iglesia,
y otros que quizás están llegando. Entonces, en este caso es importante soportarse con paciencia, y ese modo de soportarnos es en el amor, es decir, saber esperar en el otro, que va haciendo también su caminar. Y dice también San Pablo que hay que estar atentos, prestos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, la unidad es el llamado esencial de la palabra de Dios, para que seamos uno, para que vivamos en unidad, y para que por ese testimonio de unidad que tenemos como cuerpo de Cristo podamos manifestar al mundo el testimonio del amor de Dios para con nosotros. Entonces, fíjese, Alex, que la palabra sí nos está invitando a trabajar en unidad, a caminar codo a codo como hermanos, a fortalecernos diariamente, constantemente en la fe y en el amor, a edificarnos mutuamente. Y yo sé que si esto lo asumimos como buenos cristianos y cristianas, seguramente nuestra iglesia crecerá, y seguramente los hermanos y hermanas en la fe empezarán a sentirse más llenos del Espíritu de Dios, y cuando uno siente el Espíritu de Dios obrando en la vida, uno está dispuesto para transformar la propia vida y transformar también Pastor, los demás. ¿cómo hacer para uno entender? Y bueno, yo sé que como cristianos, pues la unción del Espíritu es el que nos hace ese paso para entender la Escritura. Pero cuando la palabra es tan directa y muchas veces leemos un texto de la Biblia y no lo entendemos, ¿cómo saber qué verdaderamente? O cuando nos pasa lo mismo, cuando vamos a, digamos, las personas que van a predicar y cogen los textos y está como, ¿qué hablo, qué digo? Y muchas veces sí, de la unción del Espíritu es el que nos habla y Dios es el que nos pone muchas cosas. Pero ¿cómo poder entender ese paso? ¿Cómo poder entender lo que se está haciendo? No sé lo que se está haciendo, sino que es lo que nos está tratando de hablar la palabra. Claro, bueno, siempre en oración. Nosotros encomendamos nuestra lectura también al Señor. Pedimos que sea el Espíritu el que nos guíe y nos dirija en el estudio. Lo leemos y pedimos que el Señor nos dé pues esa comprensión y ese entendimiento. Pero un modo también muy bueno y que la Iglesia siempre ha promovido es el que se dé la interpretación de la palabra en comunidad. Y de ahí la importancia de los grupos de estudio bíblico, esos grupos que hacemos en los hogares donde leemos la palabra, compartimos nuestra expectativa, nuestras experiencias, meditamos en torno a ella, oramos en torno a esa palabra, porque en estos grupos el Señor obra por medio de su Espíritu para inspirarnos la interpretación adecuada. Entonces, leída e interpretada en comunidad, seguramente habrá mejor comprensión. Entonces nosotros podemos leerla, meditarla, tratar de vivirla, pero cuando la llevamos a la reflexión comunitaria, cobra mayor sentido. Además, por eso de que el Señor nos invita a estar en unidad, pues qué bonito si yo tengo una inquietud en algún versículo que leí, algo que de pronto no me es claro, ponerlo de manifiesto con mis hermanos y hermanas. Y otros sí lo pueden estar entendiendo. Claro, puede ser que ahí el Espíritu obra y nos da claridad sobre lo que no estamos entendiendo. De pronto uno solito no lo logra siempre. Claro. Pero en comunidad seguramente el Espíritu Santo está ahí manifiesto para ayudarnos a interpretar del modo mejor. Definitivamente es de invitar a las personas de la iglesia, pues que asistamos a los talleres, que asistamos a las devocionales, que asistamos también a los ayunos, porque todo eso nos da a entender y nos da más enriquecimiento del espíritu y nos ayuda a entender la palabra. Y qué más un estudio y no hacerle pereza, ay, que ese estudio tan largo, no, porque sabemos que eso es lo que nos va a ayudar también a comprender la palabra como tal. Claro. A veces nosotros nos quejamos de que no entendemos la palabra del Señor, ¿no? Como que la escuchamos el domingo y no siempre nos resulta tan clara. Pero sí falta eso, el podernos encontrar para estudiarla con otros. Y la Iglesia siempre promueve y desde las diversas congregaciones esos espacios de estudio bíblico. San Pablo, por ejemplo, tiene en Fátima un grupo, en Tunjuelito otro, en La Aurora otro, en San Agustín, en Molinos, grupos de estudio que se abren para poder estudiar juntos, para fortalecernos. Si yo siento sed y hambre del Señor y de conocer más, pero no me acerco a lo que Él me ha dado como alimento, que es su santa palabra, pues difícilmente voy a poder fortalecer mi fe y crecer también en la vida que el Señor quiere para mí. Bien, invitamos a todos nuestros oyentes a seguir reportando sintonía, a la gente que nos está escuchando, saludo especial a Marina Vega, a Mauricio Chi, a Claudia López, que han venido reportando. Hay otras personas que ya nos manifiestan estar escuchándonos desde diferentes lugares.
Les saludamos también. En un momento pues extenderemos más saludos porque hay más personas conectándose. Por ejemplo, Diana García, que ya está conectada con nosotros escuchándonos. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos nuestro invitado especial y él nos va a ayudar a profundizar hoy en algún tema que es de bastante interés para las comunidades de nuestra iglesia, para las congregaciones, pero también para los que no se están congregando por el motivo que sea. Entonces, vamos a la pausa. En un momento regresamos. Quédense con nosotros en Enciende una Luz. Punto 4. Tus artistas, tus canciones. Escuchan .4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar.
hoy te vengo a bendecir. A ti, hoy te vengo a bendecir. A ti, hoy te vengo a bendecir. Están escuchando Punto 4 Radio, una emisora de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Enciende una luz, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Iglesias Unidas, gran jornada de clamor por Colombia, este 20 de julio, 8 de la mañana, en el Salón Comunal Venecia. Informes 300-765-1045. Todos unánimes juntos. Escuchan punto4radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Punto 4 Radio, mejor radio. Estamos de vuelta con Enciende una luz y hoy estamos hablando del tema de las devocionales y por eso hemos invitado a un hermano en la fe, un hermano que ha caminado en la iglesia luterana por muchos años, toda su vida ha estado en la iglesia y que hoy quiere compartirnos algunos tips, algunos elementos para poder realizar una adecuada devocional, realizar un buen espacio de oración y de encuentro con el Señor. Bienvenido, Gilmer Francisco Lara, a este espacio de Enciende una Luz por primera vez, esperamos no última, para compartir ese tema tan interesante. Y hay gente que nos está escuchando de diferentes lugares, no solo del país, sino del mundo. Así que hoy tenemos una buena audiencia que está ávida de conocer más sobre este tema. Entonces, le damos un abrazo especial y le damos el espacio también para que pueda dirigirnos en este tema. Bueno, mi estimado pastor, le agradezco, pues le doy gracias a Dios primero por tener este espacio y a mi amigazo y amigo y hermano Alexander por esta invitación. El tema de la devocional, pues es un tema que me ha inquietado durante algún tiempo. Algunas personas han pensado que el ejercicio de la devocional es una herramienta que no se usa adecuadamente dentro del pueblo cristiano. Entonces, por eso me he tomado como un poquito la carga como de trabajar esa parte con algunas personas tanto de la iglesia luterana como de otras congregaciones. Sí, señor. Y bueno, la devocional, ¿qué es? Porque de pronto algunos se está preguntando, y bueno, ¿de qué es lo que están hablando? ¿Qué es una devocional? ¿Qué es una devocional, concretamente hablando? Pues bueno, realmente devocional viene de devoción, está relacionado con devoción. Y en la cristiandad se entiende como un sentimiento y deseo de veneración a Dios. Pero en la práctica, la devocional es como ese espacio de reflexión y de intimidad con Dios, tan sencillo como eso. Un espacio de intimidad. O sea, la devocional está en términos de la oración dirigida al Señor. Sí, pero pensaría que no es suficiente esa sola acción. En la Biblia hay muchas partes donde nos invita, sí, efectivamente, a orar. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 21-22, le invito a mi hermano Alexander que nos comparta. Mateo 21-22, para quienes nos están escuchando y que lo ubiquen
en sus Biblias o en sus dispositivos electrónicos. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Correcto. Esta es una invitación para la oración. Pero también la palabra del Señor en muchos textos, por ejemplo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos quiere decir? Que sin el estudio de la palabra de Dios no hay una vida cristiana completa. Dios, a través de la oración, nos permite tener una comunicación de nosotros hacia Él. O más bien nos permite tener una charla de nosotros hacia Él. Pero toda comunicación es de dos vías. Cuando yo hablo, yo soy el emisor y hay un receptor. Pero para que se vuelva esa comunicación, el receptor también tiene que hacer feedback de eso que yo he hablado. Y cómo Dios nos habla a nosotros. Principalmente porque precisamente también está el testimonio de otros hermanos, pero principalmente está la palabra de Dios. Por eso es que es tan necesario que en una devocional, yo considero que en una devocional deben haber 3 elementos fundamentales para que se pueda dar una devocional. El primero, como lo habíamos anotado, es la oración. El segundo es la lectura de la escritura, de la palabra de Dios. Pero solo leer no tiene sentido. La Biblia dice que uno tiene que escudriñar las escrituras. Y escudriñarlas implica un ejercicio de estudio, implica un ejercicio de ir más allá de la simple lectura, implica estudiarlas. Entonces, la tercera parte, como yo lo llamo, de la devocional, es ese ejercicio de, como yo lo llamo, tarea, de sacar el mensaje que Dios tiene para cada uno. Qué bien, qué interesante. Y hablando de mensajes, hay una de nuestras oyentes fieles que ha estado en todas las emisiones escuchándonos y que en algún momento recibió también uno de nuestros obsequios, y es Marina Vega. Ella nos ha enviado un saludo y yo quiero que lo saquemos al aire, Jorge, que esa voz que desde Yopal a veces no se oye, hoy la podamos escuchar aquí al aire. Saludo a Marina Vega y este es el saludo que ella nos dirige. Muy buenas tardes, mi nombre es Marina Vega. Quiero enviar un saludo muy especial a la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo en Bogotá. Yo soy miembro de la Iglesia Evangélica Luterana Santiago Apóstol de Yopal. Fui la feliz ganadora de un CD de música cristiana de Son del Rey por participar en el programa Enciende una Luz, que se transmite todos los viernes de 6 de la tarde y que se retransmite los martes a las 6 de la mañana por www.4radio.com. Quiero enviar un especial saludo al pastor Nelson Celi, enviarle un agradecimiento. Igualmente decirle que el CD está muy hermoso, canciones lindas, y invitarlos a todos a que sintonicemos el programa y que lo escuchemos todos los viernes. Muchas gracias. Pues gracias, Marina, por ese saludo tan especial. Ya estás disfrutando de la música de Son del Rey. Y bueno, hablando de comunicación, entonces, y la devocional como un espacio de oración, de lectura de la palabra y de escucha atenta de lo que el Señor me dice, de lo que Él quiere para mí desde su voluntad también. ¿Cuál es el tiempo adecuado para la devocional? ¿Cuándo se hace una devocional? Bueno, cuando era pequeño, yo recuerdo que de niño me enseñaban un corito. Algunos lo recordarán. El corito era muy sencillo y decía, eso sí, espero que no me cuelguen, que no corten la comunicación, pero decía, 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Y hasta ahí llego yo, porque digamos que la Biblia nos hace
el llamado a que constantemente estemos pensando en el Señor, ¿sí? Lo que pasa es que en nuestros tiempos, pues por los agites de la vida y los múltiples compromisos que todos adquirimos, sobre todo los que trabajamos y vivimos en la ciudad, lo ideal es que dediquemos un tiempo el que se nos facilite. La Biblia no indica si hay, hay unas partes en la Biblia que uno dice que debe levantarse temprano para orar, pero como no estamos bajo la ley sino la gracia, yo pienso que el momento es el que cada uno tenga disponible para Dios. Muchas personas sí dirían que no hay tiempo disponible. Yo creo que ese tiempo también sería, Gilmer, en ese momento la opción del Espíritu, ¿no? Yo creo que cuando uno ora y Dios está con nosotros y entra en ese momento, es el que dispone el tiempo. O sea, Él es el que dirá si es largo o es corto, porque muchas veces, como lo hemos hablado en la predicación de los domingos, la palabra de Dios es tan extensa que muchas veces nos piden que seamos de 20 minutos, pero la palabra es tan grande y quiere llenarnos que puede durar hasta 1 hora. Entonces, no podemos tampoco determinarle el tiempo exacto ni ponerle de pronto una regla sí, pero no limitar el tiempo porque sabemos que Dios no tiene el tiempo para nosotros. O sea, no tiene el tiempo para cortarnos nosotros, sino al contrario, para extenderlo. Entendía la pregunta como en qué momento debe uno iniciar de pronto tener espacio. Entonces sí, a veces no, pero el tiempo de duración sí no te puede tener límite. En algunas ocasiones, algunas personas han tenido la experiencia que empezando sus devocionales, el ejercicio de las devocionales, dicen que, bueno, oran y que la oración es muy pequeña, duran orando 5 o 10 minutos, leen la palabra y es algo, pero después cuentan como testimonio que inclusive han pasado varios minutos, inclusive horas, y esa comunión con Dios ha permitido que se extienda en el tiempo de oración. Estoy completamente de acuerdo que no hay un tiempo mínimo de la devocional. Lo que sí debe haber es que debe haber devocional diaria. Yo tengo una reflexión. Ahí es en nosotros los cristianos se nos invita siempre a compartir de Dios, a hablar de Dios en los espacios en que tenemos como disponibles, pero cuando uno quiere compartir de algo, si uno no tiene de eso que quiere compartir, ¿cómo lo va a hacer? En otras palabras, uno no puede dar de lo que no tiene. Y me hace caer también, me hace llegar a mi memoria una explicación una vez de un pastor que hablaba sobre lo indispensable que es leer la Biblia todos los días. Y él indicaba que a veces uno no se acuerda lo que lee. A veces los domingos uno va al mes le pregunta a alguien, bueno, ¿usted se acuerda cuál fue el sermón del mes domingo? O entre 8 días. Es más, al ratico. Exacto. Entonces él hacía la siguiente reflexión. Les preguntaba a las personas, ¿ustedes saben qué comieron hace 15 días? Y la respuesta es no. Nadie se acuerda de lo que comió. Pero de algo estoy seguro, y es que eso que uno comió hace 15 días, le alimentó. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Puede ser que uno no tenga la memoria suficiente para acordarse de lo que estudió hace un mes, pero eso que estudió hace un mes lo alimentó. Y algo va quedando en la medida en que se va ejercitando el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Entonces, no hay tiempo. Cada uno lo determina y Dios pondrá en el corazón de cada uno el término de esa devocional. Pero lo que sí es necesario es que todos debemos tener como ejercicio personal un momento de meditación de la palabra de Dios y un momento de espacio para la oración. ¿Cómo hace la gente que apenas está iniciándose en estos caminos de la espiritualidad y la fe? Porque muchos nos dicen incluso en las congregaciones, pastor, no me vaya a poner a orar en el culto, no me vaya a decir que haga la oración de intercesión porque yo no sé qué decir, no sé cómo hacerlo, de pronto no digo mayor cosa. Pero quien en su casa está y tiene la palabra de Dios, quizás no la ha estudiado
suficientemente y quiere dedicar un espacio de devocional, por lo menos uno al día, ¿qué le podríamos sugerir? ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo haga para que sea realmente efectivo y se dé pues en los tiempos del Señor una sensación de paz y de que realmente lo está haciendo bien? Bien, pues el mismo Señor Jesucristo nos dio un modelo de oración, que es el Padre Nuestro, pero no es el único modelo que el cristiano tiene para usar o puede usar. Normalmente se nos ha enseñado también que una oración básica consta de 6 partes, digámoslo así. Creo que la mejor manera para que una persona pueda adentrarse en el ejercicio de la oración es, yo tengo como una especie de manualito. Por ejemplo, las 6 partes que consta la oración son las siguientes: la alabanza a Dios, que es donde uno reconoce quién es Dios; la parte de la confesión de pecados, donde reconocemos nosotros lo que somos ante Dios, nuestras debilidades y nuestros defectos, las veces que le fallamos. También tenemos que reconocer todas las cosas que Dios nos da, o sea, la gratitud, porque constantemente a nosotros Dios nos está favoreciendo. Debe haber también un momento de preocupación por las necesidades de los demás. Eso lo llamamos la intercesión. Y obviamente mis necesidades también son importantes y Dios las escucha. Eso lo llamo la parte de la petición. Entonces, esas son las 5 partes que podría yo indicar como un manualito para que las personas, cuando vayan a hacer su oración, las tengan en cuenta. Siempre la Biblia se nos enseña que todo es en el nombre de Jesús, porque a Él Dios le dio la autoridad y la Biblia dice que todo lo que hagamos en su nombre será concedido. Entonces, en resumen, si alguien quiere orar y le cuesta trabajo, haga una lista, por ejemplo, con unas características de Dios. ¿Cómo es Dios? Entonces escriba. Muchas personas dirán, no, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Bueno, entonces escriba esas características en un papelito. En el ejercicio de la oración de la devocional, pues uno empieza a evaluar qué hizo mal y qué, bueno, uno se pone a anotar todo lo que hizo mal, pues de pronto la oración se extendería demasiado. Pero es necesario también que uno haga una introspección y evalúe ante Dios cómo se ha comportado. Y haga su listica también de los pecados que considera que han ofendido a Dios y ore por ellos. Haga una lista de las cosas por las cuales cree que debe darle gracias a Dios. También esa sería una lista interminable. Pero lo mismo, en ese ejercicio poco a poco va anotando y así sucesivamente con la intercesión, las peticiones de otras personas y las peticiones propias, anótelas. Cuando va orando, pues simplemente va mirando su papelito y va hablando con Dios sobre eso. Entonces, pienso que esa es una manera muy sencilla para que las personas que no tienen la práctica de la oración puedan empezar. Pastor Gilmer, una pregunta, Gilmer. Tenemos bastantes libros en la Biblia, ¿cierto? Sabemos que también es el estudio, ya nos dijiste que es la oración, el tiempo y lo que es la palabra y la meditación en la palabra. En el caso, ¿qué libro sería bueno empezar? Ya sabe qué libro más o menos, pero determinadamente volvamos pasan los libros y vamos a estudiar todo lo que es la palabra. Cuando llegamos a los libros históricos, lo que es el Ezio, ¿cómo entender lo que nos están, si son historias que nos están contando, estos libros pueden entrar entre una devocional? Toda la Biblia, como le leí ahorita, es inspirada por Dios. Uh-huh. Y toda la Biblia, como lo decía ahorita, es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios tiene exactamente la misma validez, desde el Génesis hasta la última coma, punto del Apocalipsis. Algunas personas consideran, para facilidad de las personas que empiezan en el conocimiento de Dios, como el Evangelio de Juan, como un libro para estudiarlo. Los evangelios
se consideran cada uno que tenía un mercado, un tipo de personas objetivo. Entonces, por ejemplo, el Evangelio de Mateo era el Evangelio para los israelitas, para los judíos. En cambio, por ejemplo, el Evangelio de Juan se le considera el Evangelio para los gentiles. Entonces, creería yo, sin ser palabra de Dios, por supuesto, pero que un ejercicio muy interesante es empezar a conocer a Jesús, que es del que la Biblia toda, desde el Génesis hasta el final, quiere centrarlo a él, como para conocer a Jesús a través del Evangelio de Juan. Fíjense que el Evangelio de Juan empieza mostrando la gloria de Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sin él, todas las cosas fueron hechas por él. Sin él, nada de lo que ha sido hecho. Entonces, fíjense que en ese Evangelio se empieza a mostrar con un lenguaje muy sencillo a Jesús. Entonces, si me pides un concepto, creería que con el Evangelio de Juan es una muy buena manera para iniciar. Pastor, yo creo que después del próximo corte, pues sería invitar a Gilmer también nosotros tuvimos una devocional, la hacíamos con él. Sería bueno pues que nos compartieras cómo la hacía, cómo es el compartir esa palabra, y cuál versículo guardamos, todo eso que compartimos en esa devocional. Sí, claro. Sí, entonces vamos a hacer una pausa breve. Ya este programa está casi llegando al final. El tiempo se nos ha ido y a la vuelta de esta breve pausa, entonces damos cierre a este tema y con la sugerencia de Alex continuamos. Por tanto tiempo
descansar. Punto 4 Radio, mejor radio. Iglesias Unidas, gran jornada de clamor por Colombia, este 20 de julio, 8 de la mañana, en el Salón Comunal Venecia. Informes 300-765-1045. Todos unánimes juntos. Punto 4 Radio Online. Aquí estamos de vuelta con el tema de las devocionales con nuestro invitado Gilmer Francisco Lara y saludamos a esta hora a Melisa Gómez, Diana Coy, Claudia López, Joel Santiago Celis, Mauricio Chi, Diana García, Marina Vega, al pastor Natanael Lizarazo, a Estela García, a Giovanni Núñez, a Doris Camargo, a Jairo Molina, que han reportado sintonía y que están muy atentos de este tema, Gilmer. Bueno, nos restan algunos minutos del programa y quisiéramos así ese bloque fuerte, sólido, de cierre de parte suya para que nos quedemos con los tips para poder vivir adecuadamente estas devocionales. Bueno, voy a contar una historia breve que escuché hace algún tiempo. Había un anciano que invitó a unos niños a la aldea a sentarse alrededor de él para contarles un cuento sobre la vida, sobre los distintos caminos que podemos elegir para seguir en la vida. Y el anciano les dijo, bueno, hay una batalla que siempre ocurre en mi interior, y que también está en el de ustedes. Es una gran pelea entre dos lobos. Un lobo representa el miedo, la ira, la envidia, la pena, el arrepentimiento, la avaricia, la culpa, las mentiras, el orgullo, la superioridad, en general la maldad. Y el otro lobo es la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad. En otras palabras, pues digamos lo bueno. El anciano miró a los niños y les dijo, esa misma lucha la están teniendo en su interior y en el de cualquier persona que viva. Los niños se quedaron pensando un momento y uno de los nietos le preguntó al anciano, ¿y cuál de los dos lobos ganará? El anciano respondió, ganará el lobo al que más alimentes. Trayéndolo a la vida cotidiana de los cristianos, si no nos alimentamos constantemente de la palabra de Dios, el otro lobo, que es el diablo, es el que engordará y es el que estaremos alimentando. La Biblia en muchas partes nos enseña, por ejemplo en Oseas 4:6, que dice que mi pueblo se perdió y fue destruido por falta de conocimiento. También la Biblia nos indica en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como resumen, para las personas que están escuchando, invitación, no se aparten de Dios, no se separen de Dios. El mejor ejercicio que ustedes pueden tener, aparte de ir los domingos a su iglesia, es tener este espacio de intimidad y de comunión con Él. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en principio, como les indiqué, el Evangelio de Juan es una muy buena manera para empezar. Cojan los subtítulos del Evangelio de Juan, léanlos y si tienen una persona con la que quieran reunirse sería ideal, porque un ejercicio que hacíamos con Alexander era todos los días, pues él en su casa y yo en la mía, nos reuníamos cada uno en su casa, pero teníamos la lectura del Evangelio, una porción ya predeterminada por los dos, y en la noche siguiente nos hablábamos y compartíamos el mensaje que para nosotros había tenido este texto. De la misma manera, compartíamos un versículo, yo le bendecía a él con un versículo de los que yo había leído, y él a su vez me bendecía con un versículo que él había leído. Y por último, de las lecturas de la semana, escogíamos un versículo para aprendernos. Es importante que nos aprendamos la palabra de Dios. Podemos pasar años y años yendo a la iglesia, pero si no conocemos la Escritura, muy difícilmente vamos a poderle compartir a otros. Entonces, si se les facilita contar con una persona, sería ideal, porque entre los dos se apoyan, se llaman la atención si uno no hace la tarea, se animan cuando están
cansados o no quieren. Y si no lo tienen, en este momento creo que en su iglesia pueden encontrar fácilmente a alguien. La gente está ávida de conocer a Dios. Lo que hablamos con el pastor, siempre es bueno con otra persona o venir con esas personas para no poder entender la palabra, porque muchas veces uno no en ese momento no la puede entender, pero hay otras personas que sí la pueden entender. Claro, y yo creo que los hogares deben convertirse también en santuarios donde se ora, se anuncia la palabra, donde compartimos ese alimento diario. O sea, qué interesante también, así como se hace el ejercicio, ustedes contaban los dos a la distancia, quizá también con los que están cerca, invitar como el abuelo a los nietos, a los hijos, y tomar un texto, estudiarlo, escuchar lo que dicen los niños sobre el texto, que fue lo que les llegó de pronto, orarlo juntos y regalarse esa bendición de compartir la palabra y el poder de su mensaje. Es el único modo, pienso yo, como los cristianos podemos salir adelante en toda lucha, en todo conflicto, y es estudiando, conociendo, anunciando y hablando desde la palabra de Dios. Sí, creo que esta sociedad está en un momento de crisis, y es precisamente porque, lo digo un poquito a modo de crítica, en las familias de las personas cristianas no se enseña la Biblia, no se reúnen los padres. Un cuadro que me parece hermoso y que cada vez lo veo menos son los padres o las mamis abrazando a sus hijos y enseñándoles la palabra de Dios. Eso ya no se ve. Entonces, si no les enseñamos a ellos la Biblia, pues ¿cómo los estamos formando? ¿Quién le está dando esa formación a nuestros hijos? Y no somos nosotros, con la palabra de Dios. Así es. Pues muchas gracias, Gilmer, por habernos acompañado hoy. Siempre la invitación queda extendida para que en otro momento también nos vuelva a acompañar con este o con otro tema de interés y de crecimiento en la fe y en la espiritualidad. Dice San Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, nuestras cartas son ustedes escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Que hermanos y hermanas, que seamos cartas de Cristo, que lleguemos al corazón de otros y que podamos así, compartiendo la palabra, crecer en la fe, en el amor, en la unidad, porque el Señor es realmente nuestro baluarte, Él es nuestro castillo fuerte, dice la palabra de Dios, y lo acentúa también el doctor Lutero, y es nuestra roca, sobre Él construimos, sobre Él edificamos, y es la roca que no mueve ni tumba a nadie. Entonces, hermanos y hermanas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a terminar con una oración poniendo nuestras intenciones, esas que tenemos en el corazón, eso que ustedes sienten ahora que deben orar y dirigir al Señor, porque sabemos que el Señor nos escucha, Él escucha nuestra oración y Él pone de manifiesto en nuestra vida su amor y su misericordia. Gracias a Jorge, Alex, Gilmer por este programa esta noche, y nos ponemos en actitud de oración. Señor, te damos infinitas gracias, Padre bueno, porque tú has traído una palabra de bendición en nuestra vida y nos has permitido en este espacio, Señor, compartir el gozo y la alegría de ser hacedores de tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia luterana. Te damos gracias por cada uno de los pastores, de cada una de las pastoras, por los líderes evangelistas, por quienes no se cansan, Señor, de anunciar con fidelidad y con amor tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo cada uno de los hogares que nos han escuchado en esta tarde, que seas tú, Señor, atendiendo a sus necesidades, supliendo cuando lo requieren, poniendo el pan en su mesa, sanando a los que están enfermos. Gracias te damos, Señor, por todos los que te sirven, los que anuncian tu santo evangelio, los que construyen junto contigo, por la acción del Espíritu Santo, ese reino que tú has establecido en medio de nosotros. Bendícenos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y permite que en la mañana nos dirijamos a ti en oración, al mediodía y en la noche, y cada segundo, Señor, de nuestra vida lo consagremos a ti en alabanza, en adoración, en oración, en reflexión. Te damos infinitas gracias, Señor, y oramos en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Señor les bendiga, una buena noche para todos ustedes. Muy bien, gracias
a nuestros invitados, gracias al pastor Nelson, a Alex, a Gilbert por haber estado compartiendo con nosotros en este espacio Enciende una Luz. Quedamos invitados para escuchar este programa en repetición el próximo martes 6 de la mañana y nos vemos en vivo en 8 días nuevamente con un programa especial de Enciende una Luz. Dios les bendiga, feliz fin de semana para todos. Continúen con la programación de .4radio.com. Dios les bendiga. Chao, chao. En todo lugar no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende